martes vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, saludándote a ti y al auditorio, Pascal, e insistiendo en un tema, Pascal, que ya he tratado en otros comentarios, pero que no hay que dejar de poner el dedo en el renglón. Me refiero al de la violencia que se está sintiendo en el proceso electoral. Y sobre la base de los amagos y los homicidios con tinte político, Pascal, y subrayo con tinte político, porque se ha querido dar a entender que los atentados contra candidatos y militantes partidistas tienen un origen delincuencial, pero de pronto ya tienen un tinte político. Y sobre la base de los hechos ocurridos durante el fin de semana, autoridades gubernamentales, funcionarios electorales, dirigentes partidistas e incluso los mismos candidatos deberían de tomarse mucho más en serio el amago que la violencia supone para las elecciones y la democracia. La violencia, verdad de perogrullo, Pascal, habla del fracaso de la política. Y hasta ahora esos amagos y esos homicidios se han querido, como decía, atribuir a la delincuencia, pero lo cierto es que la frontera entre crimen y política se está borrando y así no se motiva, se desmotiva la participación ciudadana en el ejercicio del derecho y la obligación de ir a votar. Ayer, en el recuento que tú hacías de este tipo de acontecimientos que hubo el fin de semana, destacabas 3 hechos lamentables. Uno, la violación de la seguridad del conjunto habitacional donde reside el candidato panista a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, que dejó por víctimas maltratadas y heridas a sus vecinas. Aunque los presuntos delincuentes iban en busca de Rivera para recibirlo, de acuerdo con lo dicho, con un plomazo en la cabeza. 2, el ataque armado contra el candidato del partido Chiapas Unido a la alcaldía de Benemérito de las Américas, Juan Gómez Morales, que dejó por víctimas mortales a su hijo y a Mauro Hernández, candidato a quinto regidor, además de 3 heridos. Y 3, Pascal, la emboscada a simpatizantes de Manuel Castro, candidato a alcalde de Morena en Chancom, Yucatán, que dejó muerto a un joven. Tales amagos y homicidios, Pascal, se suman a los registrados durante los últimos meses y por lo visto, y aunque se niegue, el gobierno federal y los estatales no están en posibilidad de contener la violencia, se están viendo rebasados, aunque digan que se escolta al candidato que lo solicite. Ante esa circunstancia, Pascal, son varias las acciones y las actitudes que deberían de asumir los actores involucrados en el comicio. 1, las autoridades gubernamentales, federales y estatales deberían de empeñarse en resolver con prontitud y contundencia al menos aquellos atentados de alto impacto social para mandar la señal a quienes hacen de la violencia su bandera que no se va a tolerar. Sería mejor que hicieran eso en vez de declarar que tal o cual agresión no quedará impune, cuando siempre vemos que quedan en la impunidad. La declaración de cajón, ¿no? La declaración de cajón, Pascal, que se les va a dejar caer todo el peso de la ley, nada más que la ley nunca se llega o nunca se aplica. Y en ese sentido, creo que deberían de dejar de tratar asuntos que alimentan el odio y la división, convirtiendo el concurso electoral en un juego de eliminación. Una democracia no supone eliminar al contrario, supone competir con él. 2, Pascal, las autoridades electorales, en particular el Consejo del Instituto Nacional Electoral, debería pronunciarse de manera clara y contundente contra la violencia en general. Parece ser que le prestan más atención a la violencia de género que a la general, y estamos hablando de vidas. Eso, y dejar en claro que si bien se deben de dar garantías a quienes concursan por una posición política, también se debe de garantizar al electorado la posibilidad de acudir en libertad y en paz a las urnas. 3, Pascal, los dirigentes partidistas
deberían revisar con absoluto rigor la lista de candidatos que postularon, asegurándose que ellos no representen a algún grupo criminal o tengan vínculos con ese grupo, en vez de tratar de sacar raja política señalando que su partido, cualquiera que este sea, es el que tiene más víctimas. Porque eso es absurdo, Pascal, que digan, nos han matado más a gente de nosotros que a la de aquellos, cuando es generalizada esa violencia. Y 4, Pascal, las y los candidatos deberían dejar de lanzarse entre sí graves acusaciones de supuestos vínculos con el delito, porque ello envilece a la política y enaltece al crimen. Yo he recibido muchas críticas por señalar que me pareció delicado que se señalara como narcocandidata a Claudia Sheinbaum o que ésta señalara de candidato de la corrupción a Xóchitl Gálvez, porque siendo ya señalamientos personales, la una y la otra, después del debate, tenían que haber ido a denunciar a la presunta delincuente con la que compiten. De no hacerlo, entonces es de nuevo la oda a la impunidad, Pascal, porque si la una o la otra son lo que dicen, pues estamos eligiendo entre delincuentes y resulta fácil calificar o descalificar de ese modo al contrincante o a la contrincante. Y en ese sentido, Pascal, la violencia en sí y la atmósfera que en torno a ella se está generando, lejos de conjurar el peligro de la confrontación próxima a la barbarie, lo fomenta. Y más de una vez, el país ha sufrido el costo político, social y económico implícito cuando la violencia le gana la partida a la política. La más reciente, Pascal, experiencia de ese tipo fue en el 94, cuando un supuesto asesino solitario le arrebató la vida a Luis Donaldo Colosio y a punto estuvo de descarrilar al país. Acuérdate cómo se redujeron las reservas internacionales, cómo se desató una cadena de magnicidios. Entonces sí asombra que ocurra esto, Pascal. Pues René, muchas gracias por el comentario, te mando un abrazo. Sí. Otro de vuelta. Gracias, René Delgado.